Canal de Panamá. El proyecto faraónico más grande de la época duró 34 años y terminó en 1914. En aquel momento, ningún esfuerzo en la historia estadounidense o francesa había alcanzado un precio tan alto en dólares o en vidas humanas. 30.000 personas perdieron la vida construyendo el canal. Sus esfuerzos cambiaron la historia para siempre. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, el 31 de diciembre de 1999, el Canal de Panamá se devolvió oficialmente a Panamá. Pero Estados Unidos nunca aceptó el tratado que ellos mismos habían firmado. A través de una campaña de mentiras y desinformación, operaciones militares encubiertas y sabotaje, Estados Unidos desde hace años aboga por la derogación de los tratados y la devolución del canal al dominio estadounidense. Hoy hablaremos con el doctor Mauro Zúñiga. Mauro, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa. Para mí es una gran satisfacción volver otra vez a participar en este programa tuyo, Daniel, tan difundido a través de muchos países del planeta. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente por el Canal de Panamá. Que se utiliza para pasar de un océano a otro. Bueno, pues la verdad que no sé mucho lo que he escuchado en las noticias, que hay conflicto con el gobierno de Panamá y poco más. Pues sé que ha tenido un problema ahora con una empresa ahí, pero no mucho más. La prensa internacional ha señalado que los trabajos de ampliación del Canal de Panamá se han interrumpido por diferencias entre la empresa constructora y la autoridad del Canal de Panamá, ACP. Mauro, ¿a qué se deben esas diferencias? Esto es algo que venía planificándose desde hacía mucho tiempo. Desde el momento en el cual los Estados Unidos cedieron el canal a Panamá, ellos no quedaron satisfechos. Y a partir de entonces empiezan estas corporaciones internacionales a buscar la manera para recuperar el canal. Es por eso que nos señalaron la necesidad que teníamos de ampliar el canal sobre la base de la existencia de barcos enormes llamados Panamax que no podían atravesar el canal. Sin embargo, en ningún momento se nos presentó a nosotros los panameños un estudio serio sobre la justificación de esa ampliación. Al punto de que cuando se licitó la misma, por un costo superior a los $3.000 millones, participaron 3 empresas, de las cuales una llamada Grupos Unidos por el Canal, de la cual una española era la que mayor acciones tenía, cotizó a un precio inferior al calculado. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es simplemente que se nos quería embarcar en un endeudamiento enorme, arriba de los $3.000 millones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los panameños no tuviéramos la capacidad de pagar esa deuda y de esa forma ellos captar el activo más importante que tenemos nosotros, que es el canal, o sea, recuperarlo. Pero para esa transacción hubo una serie de negociaciones entre el administrador del canal de entonces, el señor Alberto Alemán Zurrieta, que era socio de la empresa ganadora, por una parte, y por la parte el candidato Ricardo Martinelli Berrocal,
que envió a su hombre de confianza, Salomón Chamay, a España a negociar con la empresa para que ella cotizara a un salario inferior al costo calculado por el canal. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora esa empresa, que ya ha tenido antecedentes de cotizar a bajos costos para pedir luego un sobrecosto, está exigiendo que se pague 1.600 millones de dólares adicionales. Y la autoridad del canal se niega a eso. Por eso están estancadas las negociaciones. Hace más de un siglo los políticos estadounidenses fueron muchísimo más sinceros que ahora, decía el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Burchard Hayes. La política de nuestro país es un canal bajo control estadounidense. Estados Unidos no puede dar su consentimiento para ceder este control a cualquier potencia europea. De hecho, la guerra contra Panamá, la implementación del llamado New Deal de Yalta, se puso en marcha en abril de 1983, poco después del asesinato del general Torrijos, cuando la clase dirigente de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con el entonces líder soviético Yuri Andropov. Según el acuerdo, Estados Unidos abandonaría sus conflictos en el viejo mundo para combatir cualquier guerra que fuera de su agrado en las Américas, patio trasero de los Estados Unidos. Las negociaciones del Tratado de Canal de Panamá fueron diseñadas por las redes británicas de planificación política en los Estados Unidos, concretamente de Henry Kissinger y David Rockefeller. Las negociaciones del Canal de Panamá como estrategia británica tenían 3 objetivos. 1. La provocación deliberada de un sentimiento nacionalista en Panamá, incluyendo la guerra de guerrillas y el posible sabotaje del canal, lo que habría requerido la intervención militar. 2. La intervención militar de los Estados Unidos en Panamá se calculó para llevar a los Estados Unidos a una confrontación cara a cara con Cuba, convirtiendo a Panamá en otro peón en la estrategia de confrontación global con el Pacto de Varsovia. Y 3, la estrategia de la Comisión Trilateral de David Rockefeller de eliminar al presidente Jimmy Carter como castigo por la firma en 1977 del acuerdo que prometió eventualmente devolver el Canal de Panamá a su país de origen. Volvamos al presente. Existen evidencias del juego sucio por parte de los participantes en el acuerdo. ¿Y qué gestiones ha llevado a cabo Estados Unidos para recuperar el canal? ¿Mauro? Ya le digo, hubo negociaciones entre Martinelli Berrocal, que es el actual presidente, con la empresa esa, y también el señor Alemán Zulueta, que era el administrador. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Y es que la empresa que llegó de segundo en la contratación del canal, que es una empresa de capital norteamericana llamada Bechtel, llegó de segundo, está asesorando a la compañía de canal, a la autoridad del canal, ¿no?, en este tipo de negociación. De manera que nosotros no nos sorprendemos si esta compañía continúa las labores de ampliación. Pero aquí lo importante no tanto es quién va a terminarla, porque usted sabe perfectamente bien que todos estos grandes capitales se fusionan, como tú muy bien has dicho, Daniel, en una empresa mundial. Todos estos capitales están fusionados. Y lo que pretende estos amos del mundo es recuperar el Canal de Panamá. ¿Ve? De manera que, por una parte, no nos sorprende que sea esta compañía la que continúe con las obras y, por lo tanto, sea ella la que la termine. Pero Panamá, aparte de esto, además del endeudamiento de $3.000 millones en la ampliación del canal,
El gobierno de Martinelli Berrocal ha adquirido una deuda de más de 20.000 millones de dólares. Recuerde que Panamá es un país pequeño, que apenas somos poco más de 3.000 millones de personas, y tenemos una deuda per cápita mayor de 5.000. Esa deuda los panameños no la vamos a poder pagar. Por lo tanto, vamos a tener que dar el activo más importante, que es el Canal de Panamá. Y por eso es que sus grandes corporaciones lo quieren de vuelta, lo quieren volver a adquirir. Las grandes corporaciones estadounidenses ya hace más de un siglo estaban seguros de que el canal debe pertenecer a ellas. Decía el New York Times sobre las intenciones de Theodore Roosevelt de construir el canal. El acta de la conquista sórdida, aventura vulgar y mercenaria, uno de los mayores errores en la política exterior de los Estados Unidos. Bechtel es una de las empresas privadas más grandes del mundo, un importante contratista de la CIA durante la guerra de Vietnam y más recientemente en Irak y también Afganistán. La compañía fue fundada por un exdirector de la CIA, John McCone, y estrechamente ligada a la Standard Oil de Rockefeller y concretamente al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller. El currículum de McCone incluye conspiración para asesinar a Fidel Castro y al presidente francés, Charles de Gaulle. Otra persona clave de la Bechtel fue el operario sinarquista George Shultz, exsecretario de Tesoro bajo Richard Nixon, exsecretario de Estado bajo Ronald Reagan y presidente de Bechtel. A Shultz lo trajeron a la administración Reagan para ayudar a resolver un pequeño problema del general Omar Torrijos, líder panameño que había negociado el traspaso del control sobre el Canal de Panamá a su nación y que por aquel entonces estaba en negociaciones con los japoneses para la construcción de un segundo canal a nivel del mar. Este desliz, en última instancia, condujo al asesinato de Torrijos en 1981. La compañía de Shultz, Bechtel, se opuso energéticamente a la construcción de un nuevo canal para el que no conseguiría el contrato. Shultz usó su influencia y sus contactos para asegurarse de que Torrijos no llevaría a cabo su plan. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente sobre la política de los Estados Unidos. Pues que la verdad es que no sé que ha habido un problema, pero no he tenido tiempo de mirarlo. Intereses económicos y estratégicos, naturalmente. Me imagino por tener el control de ahí, de todo el comercio ahí que conlleva el canal. Esa parte no la he leído, pero si realmente ocurre así, pues será porque hay un interés ahí, económico o político, o bien ambos. Me pregunto si tiene que ver ese endeudamiento con los intereses de las corporaciones transnacionales para recuperar el canal en lo que podemos llamar el consenso de Washington. ¿Mauro? Nosotros, cuando hablamos de las corporaciones transnacionales, en Panamá se repite lo que ha ocurrido en otros países del tercer mundo. Por ejemplo, en Ecuador con el petróleo, en México con el petróleo. Los trabajos que ha planteado John Perkins, por ejemplo, inclusive en una entrevista que tú le hiciste, Daniel, en una ocasión, él explicaba, por ejemplo, cómo ellos, que son gánsteres económicos, sobornan a los gobiernos para que se endeuden poniendo como depósitos sus propios activos. De manera que lo que está ocurriendo en Panamá con el canal no es nada nuevo. Eso ha ocurrido con los recursos naturales de muchos países del tercer mundo. De manera que no existe un estudio que nos demuestre a nosotros realmente que la ampliación del canal
era necesario. ¿Qué va a ocurrir ahora? No sabemos. Lo que sí sabemos es que para poder terminar la ampliación requerimos otro endeudamiento mayor de 1.600 millones de dólares más. ¿Eso qué va a significar? Y lo repito y lo reitero. Eso va a significar que se nos diga, señores, la única forma que tienen ustedes para pagar esta deuda es devolviéndonos el canal. Pero no hay ningún estudio serio, científico, que justifique esa ampliación. Pagar las deudas. Los economistas profesionales llaman consenso de Washington al sistema de post-Bretton Woods de acuerdos de arriba hacia abajo entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los principales bancos centrales del mundo y una entrelazada unión de varios miles de bancos multinacionales, empresas industriales y de extracción de recursos naturales que controlan más de 80% de la economía mundial, incluida la parte mayoritaria de la riqueza de materia prima estratégica del planeta. El sistema mundial de control financiero emplea a los sicarios económicos para llevar a las nacionales a la quiebra y después obligarlas a entregar su patrimonio nacional de riqueza, de materias primas y fuerza de trabajo. Cuando se resiste un gobernante legítimo de algún estado libre, los señores en la sombra traen a los chacales o sicarios económicos y a los asesinos profesionales para arreglar un accidente aéreo o alguna otra tragedia conveniente para eliminar al líder equivocado y hacerles entender a sus sucesores que tal comportamiento no se va a tolerar. En el caso extremadamente raro de que los chacales fracasen en su misión, se buscan pretextos y guerras imperiales de conquista y ocupación, como se llevó a cabo la invasión de Panamá de 1989 y las invasiones de Irak de 1991 y también en el año 2003. Los corruptos medios de comunicación de masas proporcionan la racionalización de telenovelas para el castigo militar de las naciones que resisten, como las grandes mentiras del dúo Cheney-Bush acerca de hacer creer que Saddam Hussein posee un arsenal de armas de destrucción masiva, sin hablar ya de sus inexistentes vínculos de cuentacuentos con Osama Bin Laden. De hecho, la lista de personalidades políticas y económicas principales a la que se le administró el tratamiento de chacal se extiende muchísimo más allá de los casos trágicos de Torrijos y el presidente de Ecuador, Jaime Roldós. Entre las más notables, desde el advenimiento del sistema post-Bretton Woods en agosto de 1971, están los banqueros alemanes Jürgen Ponto y Hans Martin Schleyer por su oposición a la política monetaria y energética de Jimmy Carter y Walter Mondale, y más tarde Alfred Hellhausen y Detlef Rochweder por querer reorganizar y limitar el poder del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el primer ministro italiano Aldo Moro y también los primeros ministros de la India Indira Gandhi y Rajiv Gandhi, presidente de Pakistán Zulfikar Ali Bhutto, candidato a la presidencia mexicana Donaldo Colosio y el candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán. Estas son las palabras que junto a la política independentista de Omar Torrijos le costaron la vida. Con respecto a las negociaciones del Tratado de Canal de Panamá, no se encontrarán de pie o muertos, pero nunca de rodillas. Cambiamos el enfoque. El gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo con una empresa china para construir un canal por ese país a un costo de $40.000 millones. ¿Cuál es el estatus actual de ese proyecto, Mauro? El año pasado se firma un convenio entre el gobierno de Nicaragua con una empresa china
llamada HKND Group por 40.000 millones de dólares para construir un canal sobre Nicaragua. Para nosotros eso es un chantaje que se origina precisamente desde 1903. En 1903, cuando estábamos nosotros negociando el tema del canal, se nos dijo, bueno, si ustedes no firman este tratado, vamos nosotros a hacer un canal por Nicaragua. Cuando todos sabemos que Nicaragua es un sitio volcánico muy inestable para este tipo de actividades. Eso mismo está ocurriendo ahora. Ahora vuelve otra vez el chantaje. Nosotros podemos hacer un canal por otro país, en este caso por Nicaragua. No sé si se lo puede catalogar como un chantaje propiamente dicho, ya que ni China ni Nicaragua figuraron jamás entre quienes han intentado quedarse con el control del canal de Panamá. A mí se me hace que un buen día China buscó hacer su propio juego y quiso abrir su canal. Mauro, dime, ¿tú cómo ves el desenlace de ese conflicto? No, el corolario va a ser el endeudamiento. El corolario va a ser el endeudamiento. O sea, el canal no se puede quedar así porque está prácticamente paralizado. Vamos a tener que adquirir una nueva deuda, porque todo esto estaba ya planeado. Un punto que es importante que se sepa, la persona que Martinelli Berrocal mandó a España a negociar con la constructora Sacri, que es la constructora española, se llama Salomón Chamay. Este señor está implicado en el tráfico de droga y el tráfico de armas. Es un colombiano. Por eso no puede ser ministro. Pero está ocupando una cartera alta en lo que se llama el turismo aquí en Panamá. Y es prácticamente uno de los brazos derechos de Martinelli Berrocal. Él fue el que hizo esa transacción con esta empresa española para que cotizara a un precio inferior al costo calculado por la compañía del canal. Primer paso. Estados Unidos fue capaz de convencer a Martinelli Berrocal de aceptar enormes préstamos para el desarrollo de infraestructura y para asegurarse de que los proyectos lucrativos directa o indirectamente fueran contratados por corporaciones estadounidenses como Halliburton, Bechtel, Stone & Webster y Brown & Root. Segundo paso. La operación tenía como objetivo llevar a la bancarrota al país que recibió estos préstamos, pero no antes de haber pagado a las empresas estadounidenses involucradas. Esto aseguraría que Panamá, Colombia, México y Chile se mantuvieran en deuda con sus acreedores. Entonces sería un blanco fácil si Estados Unidos necesitara favores tales como bases militares, votos de la ONU y acceso a los recursos naturales como el petróleo. Todos estos proyectos estaban destinados a obtener grandes beneficios para los contratistas. Al mismo tiempo, el poder político de los líderes de estos países se vería reforzado, ya que se les atribuiría de cara a la galería haber introducido parques industriales, centrales eléctricas y aeropuertos. El problema es que estos países simplemente no pueden manejar la deuda de estos préstamos y sus ciudadanos más pobres son privados de sanidad, educación y otros servicios sociales durante varias décadas, ya que estos países luchan económicamente para superar sus enormes deudas. Mientras tanto, los grandes conglomerados de medios de comunicación estadounidenses califican estos proyectos faraónicos como favores proporcionados por Estados Unidos a los pobres, desgraciados del tercer mundo. Los ciudadanos estadounidenses no tienen problemas para creer
estos mensajes porque en su mayoría es el pueblo más subnormal e ignorante que existe en el mundo occidental. De hecho, la mayoría de los yanquis creen que estas acciones son actos desinteresados de la buena voluntad internacional. Hoy hemos hablado con el doctor Mauro Zúñiga. Mauro, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Pues Daniel, un gran abrazo y que la sigas pasando bien. El Canal de Panamá se inauguró oficialmente el 15 de agosto de 1914. El mundo apenas se dio cuenta. Las tropas alemanas se dirigían a través de Bélgica hacia París y los periódicos relegaron Panamá a sus últimas páginas. El mayor proyecto de ingeniería en la historia del mundo quedó eclipsado por la total barbarie de la Primera Guerra Mundial. Se requiere un progreso tecnológico y científico no simplemente para ser más ricos o más poderosos, sino porque necesitamos ser inmortales. Algo que ningún animal puede lograr. Necesitamos formar parte del descubrimiento y de la aplicación de los principios físicos universales, pues ningún animal puede, pero nosotros sí. De esta forma, cuando nos topamos de frente con nuestra auténtica motivación y moralidad, somos moralmente invencibles. Es una auténtica lástima que una lucha de egolatría y de poder oscureciera una obra que ha mejorado la vida del ser humano frente a la naturaleza. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.